Estamos con la candidata a diputada nacional por Fuerza Patria. Ella es Mercedes Figueroa Fara. Muy buenos días, Mercedes. Gracias por recibirnos y por conversar en la mañana de hoy acerca de lo que se viene como proyectos y propuestas por tu candidatura a diputada nacional. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, Mercedes. Empecemos a conversar un poquito de qué te llevó esto de que te presentes como candidata a diputada nacional, qué proyecto tenés, qué propuesta, qué estás viendo de todo lo que está pasando hoy en día en la Cámara de Diputados de la Nación. Contame un poquito, por favor. Bueno, en principio contarte que nosotros somos la lista de Fuerza Patria, que lleva como candidato a Juan Manuel Urtubey, al senador, Emiliano Estrada, diputado, y quien les habla, Mercedes Figueroa, diputada nacional. Nuestro frente viene a ser la verdadera oposición al gobierno actual, al gobierno de Milei. Consideramos que somos la única oposición realmente a Milei. Y cuando me decís qué te llevó a la candidatura, me parece que es en principio una cuestión colectiva, entender que venimos trabajándolo de manera colectiva, militando hace mucho tiempo. Hoy soy presidenta del Partido Colina. Ajá. Y vengo militando realmente hace muchos años, y la instancia en la que nos encontramos, el contexto, la gravedad del contexto, el dolor que se está viviendo en las calles, en las familias, creo que nos lleva a entender la idea de formar parte del frente, de formar parte de una lista y de la candidatura desde la urgencia y desde la obligación, si se quiere, ¿no? Porque sentimos la obligación de tener que estar en este lugar para llegar a representar a los argentinos, a los salteños, y para poder, sobre todo, tomar decisiones desde la Cámara y poder cambiar realidades. Mercedes, sí. Esto es lo que está pasando, que se ve la Cámara de Diputados de la Nación en esta semana y la Cámara de Senadores también de la Nación en títulos en todos lados por lo que le está pasando al gobierno nacional, y en donde también se puede ver que muchos de los diputados nacionales que son del ala del gobierno de Gustavo Sáenz, el año pasado acompañaron la ley bases y en esta oportunidad no acompañan nada. ¿Qué opinión tenés respecto a esto? ¿Qué es lo que estás viendo vos que pudo haber pasado? Yo no puedo pensarlo desde otro punto que no sea la hipocresía. Me parece claro. Muy hipócrita, no solo de parte de Sáenz, sino de los diputados. Tenemos los diputados Caletti, Outes, Vega, que llegan a sus bancas a través del peronismo, a través de la defensa, de la idea de defender derechos de los ciudadanos, y desde que asume Milei, en torno a poder acompañar el gobierno de Sáenz, votan todo lo que dice Sáenz, que es todo lo que dice Milei. Claro. Apoyan la ley base, van contra los jubilados, van contra, como para decirlo de un modo más palpable, en la ley base se dice, se determina suspender las obras públicas. Claro. Y hoy, que estamos en época de elecciones, vemos a todos los candidatos de Sáenz y a los diputados que votaron a favor de la ley base, vemos reclamando que no tenemos obra pública, que tenemos mal las rutas. Es una hipocresía y es tomarle el pelo a la población, me parece, porque es separar las decisiones del Congreso de las cuestiones que vienen pasando en nuestra sociedad. Me parece que la gente tiene que entender quiénes son, tienen que tener en claro quién es Sáenz, que estuvo a favor de todo lo que determinaba y de todo lo que proyectaba el gobierno nacional. Entonces termina siendo parte del gobierno de Milei, Sáenz, y es muy importante entender que en época electoral está cambiando ni siquiera su rumbo, sino que cambia lo discursivo y dice, bueno, tenemos que apoyar a la sociedad y Milei está actuando mal. Pero es un distanciamiento oportunista, si se quiere. Claro, mira, justo decís una palabra oportunista. Viste que hay muchas críticas hacia Juan Manuel Urtubey, en donde plantean que decía una cosa primero de Cristina y ahora está del lado de Cristina. Viste que también se lo golpea mucho con datos que está pasando por el tema del financiamiento de las universidades
que vetó el gobierno nacional y que ahora las cámaras de diputados de la nación y las de senadores le dijeron no al veto, así que lo tiene que hacer ley, tiene que financiar, y plantean que en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner hubo un desfinanciamiento hacia la parte universitaria de 70.000 millones de pesos. Le tiran todo eso. ¿Vos tenés alguna opinión formada? Pueden ser encauces que se tienen que dar dentro de la política como para ordenar. Cuando escuchan eso por parte de muchos titulares, en muchos medios, ¿de qué manera ustedes hacen el planteo de decir, che, nos están atacando? ¿O de verdad vamos a decir, sí, esto pasó y nos hicimos cargo por tal y tal motivo? Sí, a mí me parece que hay que tener en cuenta que estamos en un contexto totalmente diferente. Uh-huh. El gobierno, si bien el gobierno de Alberto, contra el gobierno de Alberto tengo como muchísimas críticas y tenemos muchísimas críticas, sí, de muchísimo que faltó hacer, de muchísimo que no se hizo, claro, de mucho que no representó al peronismo, es una autocrítica real. Con el gobierno de Cristina considero que realmente fue un gobierno que apoyó a la educación. uh-huh. Tuvimos inclusive becas que tienen que ver con la educación, tuvimos el Progresar, tuvimos lo que fue la entrega de computadoras para mayor sí, conectividad. Sí. Tuvimos muchas políticas públicas que realmente acompañaban y apoyaban la educación. Sí me parece que faltó la comunicación que se diera de otra manera como para que la población pudiera sentir que el bienestar que se estaba sintiendo en la educación tenía que ver con un Estado presente. Porque si las personas que percibieron esas políticas públicas y que pudieron estudiar y que pudieron tomarse el colectivo para ir y cumplir el sueño de estudiar y demás, hubieran comprendido que era a raíz de un gobierno presente, hoy no hubiera ganado la derecha. Claro. Me parece que falta de comunicación tal vez. Mercedes, ¿pensás que con la autocrítica que están haciendo muchos peronistas o muchos referentes del movimiento nacional y popular, porque se está escuchando que muchos están haciendo la autocrítica de lo que se hizo mal y que tienen que mejorar en el caso de que puedan ser la alternativa de gobierno en el 2027, que muchos ya lo van barajando? ¿Pensás que tienen la oportunidad nuevamente ante los hechos sucesivos de errores que está teniendo el gobierno nacional? Sí, me parece que sí, porque entiendo que el gobierno nacional no es que esté teniendo errores sin comprender lo que está haciendo, Ajá. sino que el gobierno nacional tiene un rumbo muy claro de hacia dónde va, claro, que tiene que ver con la destrucción del tejido social. El gobierno nacional puso en crisis el Estado de Derecho de la Argentina, tenemos una crisis institucional. Es un camino planificado que tiene el gobierno nacional y me parece que el gobierno peronista, el gobierno kirchnerista, tiene un camino totalmente diferente, siempre priorizando los derechos de la población, y en ese camino totalmente diferente, si bien ha cometido errores en cuanto a no haber llegado a generar las condiciones para todos, sino que iba como con pequeños pasos, con grandes conquistas, pero faltó demasiado. Me parece que tener en la conciencia que vamos hacia ese rumbo es volver a retomar el rumbo, pero no es, por ahí me suena esto de que en muchos momentos los peronistas y kirchneristas decimos volveremos. Claro. En realidad hay que ser consciente que no vamos a volver a lo que fuimos, uh-huh, sino que tenemos que retomar el rumbo hacia un proyecto, un nuevo proyecto de país productivo. Claro. Que genere empleo, que tengamos vivienda, que tengamos lo que es, mira, vos te pones a decir y a ver, tu salario no te alcanza para alquilar. Claro. Entonces no tenés garantizado ni el trabajo, ni la vivienda, ahora ni la educación, ni la salud. Entonces me parece que nosotros al menos tenemos en claro que el camino es garantizar todos estos derechos, y para garantizar todos estos derechos tenemos que reconstruir el tejido social, tenemos que comprender que el rumbo es totalmente diferente al que asumió Milei,
Y en este punto es muy importante la Cámara. Claro. Es muy importante que los ciudadanos comprendan que es necesario que voten, que no pueden quedarse en la casa porque su voto significa el rumbo del país. Claro, claro. Y en esto del voto siempre me gusta decir y pensar que invitar a los ciudadanos y decirles tenemos que ser parte no solo con el voto, sino también con una proyección de país. Vos ponés el voto y después tenés que exigir hacia dónde tiene que ir el país, qué querés, qué necesitas. No puede distanciarse el accionar de los diputados, de los senadores, de las necesidades que se viven en los barrios, ¿no? Claro. Mercedes, como para ir terminando y agradecerte de que hayas podido mantener esta charla y con temas tan concisos y puntuales de los que acabas de detallar, decirle o contarle a la gente por qué te tienen que acompañar, cuál es la lista, y por qué tenés que llegar a la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, nuestra lista es la 503, Fuerza Patria. Me tienen que acompañar porque realmente somos la defensa de lo que se está viviendo. Uh-huh. Somos el camino en oposición a Milei. ¿Ahí se me escucha? Sí, claro que sí, Mercedes. Sí, perdón, lo dejé de escuchar. Somos quienes vamos a trabajar, y no solo vamos a trabajar, sino que venimos trabajando en torno a los derechos de cada ciudadano. Nosotros estamos muy presentes en los barrios desde hace muchos años y eso me tiene muy tranquila y muy conforme, porque nosotros venimos realmente, no es que empezó la campaña y salimos, sino que venimos desde siempre en territorio, venimos acompañando las necesidades, conocemos las necesidades. En su momento pudimos acompañar la construcción de viviendas, pudimos acompañar la entrega de herramientas, la generación de cooperativas. Queremos realmente un país productivo que genere instancias de trabajo y hacia ese rumbo vamos a ir. Queremos que las personas puedan tener un techo digno, puedan tener un hogar, puedan tener salud, puedan tener educación. Entonces me parece que ese es el camino y sobre todo que la población pueda tener un Estado presente que garantice cada uno de estos derechos. Bien. Mercedes, muchísimas gracias por haber compartido esta charla en la mañana de FM Libertad. Y ya conocemos tu propuesta y por qué te tienen que acompañar el 26 de octubre, así que muy buena suerte y seguramente estaremos conversando después del 26 de octubre para hacer el análisis de todo lo que pasó. Así que muy agradecido de que haya... Bueno, gracias Mercedes. Gracias, una